del Ministerio de Sonido, Ministerio de Música. Le invito por favor que vaya a Efesios capítulo 6 y aprovecho mientras nos preparamos. Efesios, los niños por favor pueden ir pasando a sus respectivas clases de niños. Mientras los niños salen en orden, nosotros buscamos en Efesios 6 y vamos a estar leyendo del verso 10 al 16 esta vez. Mientras tanto, aprovecho la oportunidad para saludarles a ustedes, amados hermanos y hermanas y amigos que también nos permiten el privilegio y la bendición de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es nuestro sincero deseo y nuestra oración de que ustedes sean tan ministrados por la palabra, por el medio del Espíritu Santo, que tan igual como nosotros también. Y si alguno entre ustedes aún no han recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, que hoy sea el día que usted conozca a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y estoy seguro que jamás se arrepentirá de ello. Mientras tanto, vamos a ir buscando en nuestras Biblias y estamos listos, vamos a leer. Vamos a leer del verso 10 al 16 en Efesios 6 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra. Sobre todas las cosas te damos gracias por salvarnos por medio de la fe que tú mismo nos has dado en tu Hijo Jesucristo, a quien diste en rescate por cada uno de nosotros. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos capaces de entender el mensaje glorioso del Evangelio de la salvación por medio de Cristo y que hagas de nosotros verdaderos discípulos que te sirvamos en espíritu y en verdad y glorifiquemos tu nombre. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, la semana pasada concluimos o compartimos, mejor dicho, porque nunca se terminará de hablar de un verso de la palabra. Jamás habrá un hombre que llegue a la profundidad o diríamos, a enseñar todo lo que hay, el contenido de un verso de la palabra, pero la semana pasada estuvimos compartiendo el verso 15, donde dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, y pues aprendimos que ese Evangelio de la Paz, obviamente el apresto del Evangelio de la Paz, es en esencia el Evangelio del Señor Jesucristo, su obra redentora por nosotros, la doctrina del Señor Jesucristo, la cual hemos aprendido por la palabra que el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos a nosotros con Dios Padre. Por eso le llaman el Evangelio de la Paz, porque mientras nosotros estábamos en pecados, y todo el que está en pecado permanece enemistado con Dios. Es un enemigo de Dios aunque no lo quiera aceptar, porque el pecado pone un gran abismo entre nosotros y Dios. Y Jesucristo vino hacer un puente, por así decirlo, sobre ese gran abismo para que nosotros tengamos acceso a Dios. Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. De manera que eso era en esencia lo que aprendimos en el verso 15. Y concluimos diciendo que el grado de paz en nuestro corazón, que es muy importante, porque si no sentimos que estamos en paz con Dios,
es imposible que podamos pararnos firme frente al diablo. No podemos enfrentar al enemigo si sabemos que no estamos completamente reconciliados y en paz con Dios. Mientras haya alguna duda en nosotros, no tendremos la completa autoridad de enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Pero podemos sumarizar todo esto y acabar de decir de una vez que el grado de paz en nuestros corazones será siempre directamente proporcional al espacio que usted conceda en su corazón al Espíritu Santo para gobernar en él. Todo depende de cuánto espacio o cuánto de mi corazón yo rindo al Espíritu Santo para gobernar en mí. Eso será igualmente o causará en mí el grado de paz que gobierne en mi vida también. Por eso es importante que el Espíritu gobierne en nosotros. Y hoy llegamos al verso 16 para examinar esta pieza tan importante de los componentes, por así decirlo, de la armadura de Dios. El escudo de la fe. Y yo deseo llamar su atención a una frase y una palabra clave en el verso 16. Note por favor cómo el Espíritu Santo escogió una frase muy peculiar para abrir este verso. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar algunos de los dardos de fuego del maligno. No, todos los dardos de fuego del maligno. De manera que, hermano, la fe que Dios le ha dado a usted, la fe que Dios me ha dado a mí, es más que suficiente para nosotros vivir la vida superabundante que Jesús vino a ganar para nosotros. Cuando hablo de vida superabundante, los que me conocen saben que no me refiero a cosas materiales, no me refiero a la doctrina de la prosperidad, me refiero, porque yo no apruebo la doctrina de la prosperidad, la vida superabundante que Jesús compró para nosotros es una vida victoriosa en Él. Es una vida espiritual sometida bajo el señorío del Espíritu Santo, donde no hay lugar para otra cosa que responder obedientemente al Señor Espíritu Santo. Entonces, note cómo Él dice sobre todo. Reconocemos en los versos de arriba, que los versos de arriba que acabamos de leer nos instruyen, por ejemplo, donde dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Primero acá dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y en el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero hemos aprendido también, ahora no hay ninguna contradicción con que Él diga sobre todo. No hay contradicción alguna, sino porque sabemos por el consejo completo de la palabra de Dios que la fe es la mano que se apropia, es la mano que recibe las bendiciones y las promesas de Dios. Y es imposible colocarse en ninguna de las otras piezas de la armadura sin fe. Por eso el escudo de la fe es tan vital para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible lograr absolutamente nada en esta vida. En Efesios 2, verso 8 al 9, la Escritura dice claramente así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero note la aclaración ahora. Y eso que dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra don significa regalo. Ahora, si usted va a Santiago, capítulo 1, yo no he terminado el verso, vamos a terminar de leer, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la clave aquí es que somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es algo dado por Dios. Lo que Dios da es perfecto, lo que Dios da es bueno, lo que Dios da jamás nos falla. Y cuando vamos a Santiago 1, 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que nunca subestime su fe. Porque en algunos lugares por ahí se enseña que usted tiene que tener mucha fe.
Pero si usted ya está en Cristo, no le crean nunca. Esos son los dardos de fuego del diablo, las dudas. Nunca dude de su fe, porque si usted está en Cristo Jesús, si usted un día se arrepintió de sus pecados y reconoció a Jesús como su único Señor y Salvador personal, su fe es válida, su fe es perfecta, su fe es buena. Sea del tamaño de un grano de mostaza o sea del tamaño de un elefante, su fe es suficiente. Porque no es cuánta fe usted tenga lo que vale. Lo que vale es en quién usted ponga la fe que usted tiene. La fe, la eficacia de la fe depende en el objeto en quien usted pone esa fe. Si usted pone su fe en un profeta que un día le dijo: mi siervo, el Señor me muestra que tienes mucha fe, que eres un hombre, una mujer de mucha fe y vas a llegar muy lejos. Y usted comienza a caminar poniendo fe en lo que le dijo un hombre. Usted está poniendo fe en fe. Y fe en fe no es lo que la Biblia nos manda a poner. La Biblia nos llama a poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. De manera que el objeto en quien usted ponga su fe, sea poquita fe o sea mucha fe, es lo que vale. Lo que vale es que nosotros pongamos nuestra fe en Dios. Él es quien nos da la fe para poder ser salvos. En Pedro 1:9 dice que el propósito principal, si los hermanos lo ponen porque yo lo estoy parafraseando, pero ahí está el propósito principal para el cual Dios nos dio fe. Dios no le dio fe a usted para que ahora arranque al lago más cercano de aquí y trate de pasarlo caminando de una orilla a la otra para demostrar que tiene fe. No, señor. Dios le dio a usted fe a usted para la salvación de su alma. Ahí está, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito de la fe. Y Dios nos dio fe para ser salvos. Por eso aquí, en la palabra, nos dice que sobre todas las cosas, sobre todas las piezas de esta armadura, tomemos el escudo de la fe. La fe por medio del Señor Jesucristo es el elemento principal, fundamental en nuestro arsenal. Porque sin fe no vamos para ninguna parte. Estamos desnudos y expuestos a todas las artimañas del diablo. Muchos, pues algunos, no todos, pero algunos predicadores están embarcando a mucha gente cuando les venden o los embarcan en esa ilusión donde les presentan ese evangelio de fantasía, donde les dicen que dale tu corazón a Jesús y todos tus problemas se acabarán. Pero eso no es verdad. Nosotros sabemos que las personas entonces aceptan a Jesús no de un corazón arrepentido de pecado, sino de un corazón interesado por los panes y los peces que Jesús pueda darle en el caminar. Y lo hacen de un corazón obviamente egoísta, un corazón egoísta e interesado. Y Dios no acepta un corazón ni egoísta ni interesado. Es un corazón arrepentido de pecado para que haya un genuino nacimiento en Cristo Jesús. Por tanto, en lugar de vivir esa vida cristiana más abundante que el Señor Jesucristo vino a ganar para nosotros, viven una vida más complicada, preguntándose que qué está pasando cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando la adversidad toca la puerta. El cristiano que no sabe, que no se le ha enseñado que, hermano, la vida cristiana ha sido vestida con colores de guerra desde el principio. Usted debe saber que el cristianismo nació en medio de la persecución y del martirio, y que nuestro Rey y Salvador fue el primero que fue crucificado por nosotros. Y de todos sus discípulos, todos murieron muerte violenta, menos uno. Obviamente el que lo entregó, eso es aparte, estoy hablando de los otros 11. Y aún Pablo, que tomó el lugar de Judas. Pero todos murieron muerte violenta menos uno, Juan. Todos los demás, inclusive Pablo fue decapitado también. Entonces, el cristianismo nace en medio de la persecución y el martirio y no ha cambiado todavía. Nosotros estamos enfrascados en una guerra a muerte contra el diablo. Desde el momento que usted confesó a Jesús como su único Señor y Salvador personal, usted le declaró la guerra al diablo y él a usted también, porque él no lo quiere soltar a usted. Por eso es necesario que usted
mantenga ese escudo de la fe en alto para protegerse de los dardos de fuego del diablo. Figúrese que, por ejemplo, la Biblia siempre ilustra, por así decirlo, la experiencia cristiana con la lucha a muerte. Si usted va a Mateo, si el hermano lo pone rapidito para yo no tener que ir allá, si usted va a Mateo 16, 24 al 28, va a ver cómo Jesús le aclara a todo el que le quiera seguir. Lo primero que le dice, que el que quiera seguirlo a él, si no es capaz de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguirlo, pues no es digno de él. ¿Y qué significa negarme a mí mismo? ¿Qué significa tomar la cruz? Esos dos requisitos están asociados con la muerte. Morir a nosotros mismos, morir a mi agenda personal, morir a mis planes y propósitos personales, morir a mi pecado, morir a todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo. De manera que ahí vemos, y en 2 de Timoteo, vamos allá porque sí lo vamos a leer, 2 de Timoteo. En el verso 2, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3 al 4, dice, note cómo el soldado siempre es, el cristiano es presentado como un soldado. Desde el momento que usted aceptó a Jesús como único Señor y Salvador personal, usted fue reclutado como un soldado de Dios, un soldado del Señor Jesucristo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. Esa palabra no le gusta a esta nueva masa que se identifica como cristiana. A la gente ahora le gusta escuchar que le digan que Jesús vino para hacerlo rico, que Jesús vino para repartir Cadillacs y Mercedes-Benz y mansiones y yates para vacacionar en el Mar Caribe. Pero ese no es el verdadero cristianismo que conocemos. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y si saltamos de ahí al verso 8 dice, en el verso 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Está hablando de muerte. Si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. De un salto atrás a Romanos. Quiero leerle Romanos 7, que me viene a mente ahora. Romanos 14, mejor dicho. Y verso 7. Romanos 14, 7 al 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, cuando usted pertenece a Cristo, cuando usted está en Cristo, ni la muerte le puede hacer daño a usted. Matarán el cuerpo físico, biológico, pero el alma no la pueden matar. El alma no la pueden arrebatar porque ya usted es de Cristo Jesús. Pero qué bueno que también, pues no termina ahí. Vamos ahora un momento a Timoteo 4. Quiero leer esta escritura también. Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, 5 al 7. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, ¿qué dice? La buena batalla. El cristiano está llamado a ser un guerrero espiritual. He acabado la carrera. He guardado, ¿qué cosa? La fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si usted ama la venida del Señor Jesucristo, usted también recibirá su corona. Y qué bueno es pues que, a pesar de que dice que esta guerra no se pelea con, que estamos en una guerra, pero esta guerra no la peleamos con armas fabricadas por hombres. No son armas de fabricación humana, sino que el propio Dios nos ha facilitado armas espirituales poderosas para destruir todo tipo de fortaleza y todo tipo de artimaña del diablo. Armas poderosas, según 2 Corintios 10, del verso 3 al 5, donde dice armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y esas armas, hermanos, ¿cuáles son? Esas armas son el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que en el nombre del Señor Jesucristo se tiene que parar el diablo y todos sus demonios? No pueden contra él. El nombre del Señor Jesucristo, la sangre preciosa que Él derramó por nosotros, la residencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Desde el momento que usted confesó a Jesús como su único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en usted. Y gracias al Espíritu Santo es que usted y podemos entender esto. De otra manera, usted y yo no entendíamos esto. Es el Espíritu Santo quien encendió, por así decir, o despertó en nosotros la chispa de fe, de esa fe que nos regaló Dios. El Espíritu la puso en nosotros, la despertó en nosotros. Hoy enseñan por ahí que nosotros somos responsables de activar nuestra fe. Vaya pues, qué disparate más tremendo. ¿Cómo usted va a activar algo que no es suyo? La fe le fue dada a usted. Y quien, si podemos usar ese término de activar, quien la activa es el Espíritu Santo, no usted. Y que provoquemos a Dios con nuestra fe. ¿Cómo usted va a poder provocar a Dios con algo que Él mismo le dio? A Dios no lo podemos provocar con nada porque Él es improvocable, excepto a ira lo podrá provocar. Pero no lo que quiero decir, no lo podemos sorprender. Él conoce el fin antes del principio. Él lo conoce a usted y Él conoce el trayecto de su vida desde antes de la fundación del mundo. Que no dice el primer capítulo de Efesios que Él nos escogió, Él nos amó, Él nos aceptó en el amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la grandeza de Dios, que Él lo conoce a usted por nombre y apellido desde antes que Él hiciera este universo. Esa es la maravilla de Dios. Entonces, vemos que aparte de esa permanencia, de esa morada permanente del Espíritu Santo en nosotros, también tenemos como armas poderosas en Dios, las promesas del Señor registradas en su palabra, que son garantizadas por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo y selladas con su sangre. Hermanos, a favor nuestro. Por eso, para todo esto es imprescindible la fe. Es imprescindible la fe. Hermanos, y no semillas de fe. No semillas de fe de $1,000, ni 3,000, ni 10,000 dólares que usted tiene que dar a un ministerio, no sé cuál, para que entonces ellos dicen que usted debe depositar una fe, una semilla de fe, una cantidad de dinero que le duela. Son sátrapas, porque que le duela es que usted se quede sin dinero para poder pagar la renta de su casa, que usted se quede sin dinero para comprar comida para sus hijos, que usted se quede sin dinero para gasolina, pero que le mande al zángano ese una semilla de fe por medio de la cual dice él que entonces Dios le va a dar a usted armas diseñadas específicamente para usted. Pero como ahí hay envuelto un asunto ya de egoísmo, porque la gente le dice, son armas diseñadas específicamente para ti. Entonces la gente dice, ay, estas son... Es mía. Ahí le rascan la picazón del egoísmo, de la petulancia. Armas específicas para mí. Dios no hace acepción de personas y no hay armas diferentes para este y para el otro, porque hay una sola arma que es poderosa contra el diablo. El nombre todopoderoso del Señor Jesucristo y todo lo que acabo yo de mencionar.
residencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, la promesa de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. De manera que si examinamos las Escrituras, reconoceremos que Dios equipa al cristiano para la guerra. Noten las piezas, amados, noten las piezas en este pasaje, donde dice la armadura, es decir, de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, que es en esencia las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Es esa obra reconciliadora del Señor Jesucristo que nos hizo a nosotros o nos reconcilió con Dios para poder estar en paz con Dios y que vino a darnos esa paz interna. Y ahora en el verso 16 dice que necesitamos esta pieza esencial, el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe con que podamos apagar no algunos, sino todos los dardos del fuego del maligno. Porque esa fe es perfecta, poderosa, suficiente, porque nos las dio Dios y Dios no da nada a medias. Ahora bien, este escudo, amados, vamos a tratar de ilustrar la importancia del escudo de la fe, porque cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo le está escribiendo a los primeros cristianos del primer siglo de la iglesia, ¿no? Pablo está escribiendo esto por los años, por los años 60 del primer siglo, 60 y pico. Y él le escribe a una población en ese tiempo, porque esta carta no fue, déjeme aclarar, específicamente o exclusiva para la iglesia de Éfeso. Esta carta fue con el propósito que todas las iglesias la leyeran. Y una prueba clara es que terminó en el canon de la palabra de Dios. Está registrada en la Biblia. Entonces es una carta no solamente para aquellos, sino también para nosotros. Pero cuando aquella gente recibieron esta carta y la empezaron a leer, pues ellos no necesitaban mucha ilustración para entender la importancia del escudo, porque estaban familiarizados con el soldado romano, todas las piezas de la armadura y obviamente el escudo también, y las batallas que se libraban en diferentes lugares de su época. Nosotros, por el contrario, estamos a casi 2000 años de distancia de aquella época y no captamos quizás con la misma facilidad lo que se nos está tratando de explicar. Hemos visto películas de Hollywood y programas o documentales de televisión donde explican cómo funcionaba el ejército romano, pero es una imagen muy vaga que no se puede comparar a la que tenían aquellos que eran testigos oculares de los hechos, es decir, los que habían vivido en persona, en su propia experiencia, lo que era una batalla de aquel tiempo y cómo se veía el escudo que cargaba el soldado romano. Los soldados romanos tenían dos escudos. Tenían un escudito redondo, más pequeño, que le facilitaba mucha más movilidad dependiendo del tipo de enfrentamiento que iban a hacer. Y también, como yo no tengo mucho tiempo para entrar en todos los detalles, el ejército romano no era una masa de hombres desorganizada que salía ahí como un gran montón, sino que había cinco armas dentro del ejército romano. Estaba la infantería ligera, la infantería mediana, la infantería pesada, que es la que llevaba este escudo. La infantería pesada era la que iba ya de frente a lo peor. Tenían la caballería ligera y la caballería pesada. Pero el escudo, sabemos que el escudo del cual está hablando Pablo aquí es el escudo grande que ellos llevaban. Era un escudo que por la palabra que aparece en los textos originales es la palabra tureos, de la cual se deriva la palabra tura, que significa literalmente puerta. Entonces, el diseño de este escudo era semejante a una puerta, porque no tan alto como esa puerta, pero sí tenía aproximadamente entre 4 y 4 pies y medio de alto, por 2 pies y medio de ancho, con una ligera curvatura hacia atrás, lo cual diríamos algo así, le facilitaba, o mejor dicho, así porque era rectangular, le facilitaba al soldado parapetarse detrás de ese escudo.
Ahora, los soldados romanos cuando iban a la batalla, había una disciplina tremenda. Si usted estudia un poquito de historia, se va a dar cuenta que era la maquinaria de guerra invencible de su época. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores los romanos que el resto de la gente? No, porque eran sumamente disciplinados. Usted quiere ser un cristiano victorioso, ser un cristiano disciplinado. Disciplinado para buscar de Cristo. Disciplinado para leer la Escritura, disciplinado para la oración, disciplinado para el ayuno, disciplinado para mantener su mente limpia de pensamientos y musarañas que no agradan al Espíritu Santo. Si usted es un cristiano disciplinado, usted va a ser un cristiano victorioso. Entonces el soldado romano cuando iba a atacar el ejército, y hermanos, estos no eran 100 ni 200 hombres, estamos hablando que había batallas que envolvían 10,000 hombres. Y los historiadores registran, no los historiadores de ahora, sino de antaño, aquellos que escribieron viendo lo que estaba pasando. Que algunos campos de batalla cogían hasta 5, 6, 7 millas de ancho. Entonces la primera fila iba con el escudo aquí de frente, pero la segunda fila que venía ponía su escudo sobre la cabeza del soldado que estaba delante. Y dejaba apenas una mirillita para que él mirara dónde va. Y el que venía atrás se guiaba por el que iba adelante porque él no estaba viendo. Y el que venía, la otra fila ponía su escudo igual. De manera que aquello presentaba una pared con techo impenetrable. Era tal la intensidad de la lluvia de flechas que registra la historia que los soldados después de una batalla tenían en su escudo hasta 200 flechas encajadas. Pero el campo de batalla, Pablo presenta, cuando Pablo le está hablando aquí bajo inspiración divina a la iglesia, ellos se sienten transportados al fragor de la batalla porque un campo de batalla en aquel tiempo estaba saturado de humo, de hedor a carne quemada y a brea quemada, porque la flecha se prepararon de tal manera con un material especial que se le envolvía en la punta, pero con cuidado de no adulterar el diseño, diríamos, aerodinámico de la flecha, para que como proyectil pudiera traspasar el aire y llegar a su blanco. Pero se le ponía esa brea con un tipo de tela especial, saturado en brea, y se prendía en fuego. Entonces el campo de batalla era una nube de humo hedionda a carne quemada, a todo. Usted se imagina, era algo de vida o muerte. Y el soldado estaba seguro mientras permaneciera detrás del escudo. Salirse de la protección del escudo significaba o recibir heridas sumamente dolorosas o inclusive mortales. Y estoy seguro que ningún soldado romano, aunque no creía ni en la luz eléctrica, creían en los ídolos que ellos tenían algunos, y otros se fueron convirtiendo, como los casos de los centuriones que se convirtieron a Cristo, pero estoy seguro que ningún soldado, ni en aquella época, ni en esta época, se le ocurre jugar con el enemigo, o exponerse abiertamente a que el enemigo juegue al blanco con él. Pero lamentablemente hay cristianos que se salen de la protección del escudo. ¿Y cómo se sale el cristiano de la protección del escudo de la fe? Cuando el cristiano se pone a ver programas de televisión o a leer literatura llenas de inmundicia y basura que contaminan su mente. Cuando el cristiano descuida la intimidad con el Señor Jesucristo, porque separado de Él nada podemos hacer, nos salimos de atrás de la protección del escudo. Cuando el cristiano se pone o se va a lugares, algunos salen de vacaciones, a lugares que abiertamente promueven la inmoralidad y el pecado. ¿Qué tiene? Hay gente que se va a Las Vegas. ¿Qué hace un cristiano? Bueno, yo no sé, porque debe haber otros lugares. Pero, por ejemplo, ¿qué hace un cristiano en un casino de Las Vegas de esos pervertidos, donde aparte de estar jugando en las máquinas de juego, están los shows de casi mujeres desnudas? ¿Qué vas a hacer? ¿Rezar el rosario? Cuando usted se sale de la protección del escudo de la fe, que es en esencia esa dependencia permanente del Señor Jesucristo, esa sujeción permanente al Espíritu. Hay gente que se van de vacaciones
Y ya, mientras salen de vacaciones, hasta que no regresan, jamás vuelven a orar, ni tampoco llevan la Biblia con ellos para leerla. Es como que nosotros podemos irnos de vacaciones, pero de nuestra dependencia de Dios no se puede tomar vacaciones, hermano. Es como que usted salga, de nuevo le digo, como que usted esté en un campo de batalla, en la trinchera, y de pronto usted salga y se para en una montaña de arena y le diga a los soldados enemigos, a ver si me puedes pegar aquí. Es como decirle al diablo, a ver, practica tus dardos de fuego conmigo. Y créame que él le va a dar darditos de fuego, que usted no va a poder deshacerse de ellos fácilmente. Entonces nosotros tenemos que estar protegidos, porque el diablo nunca dejará de lanzar dardos de fuego contra nosotros. Pero qué bueno que tenemos una promesa aquí que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos. Amados, usted tiene todo lo que usted necesita en Cristo Jesús para vivir una vida victoriosa. Que a veces estamos bajo ataque, que a veces nos sentimos tristes. Esos son los más dañinos, los dardos más dañinos que el diablo emplea contra nosotros es el desánimo, el desaliento, la tristeza, la frustración. Porque cuando usted se siente desanimado, triste, desalentado, es como que se le baja el azúcar y la presión al piso. Como que su presión ya está en estado casi de coma. Usted no atina a nada, pero usted tiene que levantar el escudo de la fe, porque por medio de ese escudo de la fe usted va a resistir. El propósito principal del diablo es siempre hacernos dudar a nosotros. Otro dardo de duda, de fuego que lanza el diablo, usted va al médico y el médico le da un diagnóstico muy malo. Usted tiene cáncer, usted tiene esto, usted tiene aquello, cualquier enfermedad incurable. Y usted dice, y el diablo le susurra, ve acá, pero ¿no dicen que el Señor Jesucristo llevó tus pecados y tus enfermedades a la cruz? ¿Y dónde está tu fe ahora? Pero leímos allá en Romanos, capítulo 14, versos 7 y 8, que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Él. Y eso es lo que usted tiene que contestarle al diablo. Porque la gente se enfoca mucho en que Dios nos tiene que sanar el cuerpo. No, hermano. Lo importante es que Dios le haya sanado ya su alma. La enfermedad espiritual de su corazón no es un problema cardíaco. La enfermedad espiritual de su corazón es el pecado. Y el único médico, el único sanador que puede sanarnos de la enfermedad espiritual del corazón es Jesucristo. Y si Él nos ha sanado, si Él ha roto las cadenas del pecado que otrora nos aprisionaban, pero ahora somos libres en Él, aunque nos estemos muriendo, estaremos levantando aunque sea un dedo para darle gloria a Cristo. Por eso el escudo de la fe es tan importante para nosotros. El diablo usó esta estrategia de poner la duda, los dardos de duda en la mente de la primera pareja, hermano. Y le fue muy bien con la primera pareja, con el primer matrimonio, y él seguirá usando la misma estrategia porque le sigue siendo bien. Porque el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra 25 millones de veces. Usted se monta en un caballo, por malo que sea, porque hay caballos buenos y caballos haraganes que no sirven para nada. Pero aunque no sirva para nada, usted se monta en un caballo y pasa por un camino y él tropieza con una piedra específica una sola vez. Usted pasa por ahí 20 veces después y ese caballo nunca más tropieza con la misma piedra. Pero nosotros sí. Y nos la damos de inteligentes. Entonces, para concluir, ¿sabía usted que el diablo siempre está buscando que retrocedamos desalentados por el mensaje negativo de este mundo? Usted pone las noticias ahora y es tremendo. Allá hay gente por ahí diciendo que nosotros debemos almacenar agua, que debemos almacenar arroz y frijoles. Debe ser cubano porque el cubano, si no hay arroz y frijoles, es como que no hay nada. Puede tener un camión de comida y mi hermano, pero si no hay arroz y frijoles, estamos muertos de hambre. Entonces, pero lo que quieren decir es que almacenemos granos y cosas que no se dañan. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba al cambio del milenio, de 1999 al 2000, que el mundo se iba a acabar y hubo gente que gastó miles de dólares? Estamos hablando de que ofrecían unas casitas de almacenamiento para detrás de la casa
de 15, 20 mil dólares. Y entonces eran tan astutos que te decían, cómprala. Y si no pasa nada, pues comparte los alimentos con tu vecino. Sí, pero tú no gastaste 15 o 20 mil pesos en ella. Yo sé que debemos ser apercibidos y prevenidos, pero Dios siempre suplirá a su pueblo. Dios siempre nos va a salvar. Y eso me lo tengo que predicar yo primero, porque yo tengo una tendencia a preocuparme por ser capaz de suplir todo lo que necesitamos en la casa. Pero debo entender, y usted debe entender, que nuestro suplidor es Dios. Dios siempre nos va a suplir. La otra preocupación que nos ataca el diablo con ella es el índice de incidencia de adolescentes y jóvenes, ese %, esas estadísticas alarmantes que están cayendo en las drogas, que están cayendo en las gangas, que están cayendo en la prostitución, que son víctimas de tantas cosas malas. Y todo eso nos preocupa, pero la palabra dice que si nosotros permanecemos fiel, Él nos guardará, no solamente a nosotros, sino también a los nuestros, si somos responsables de instruir a nuestros niños en el temor de Dios. Si estamos en Cristo, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre porque Él es mayor que todos y estamos ahí. Ahora bien, es cierto, pues, es cierto que la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero nosotros no nos podemos detener ahí porque el verso sigue diciendo que el Señor Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Y si usted está en Cristo Jesús, las obras o las artimañas del diablo no pueden con usted. Jesús es más grande y está por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro escudo y es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Recuerde que no vamos a estar exentos de pruebas y dificultades, porque aún Dios usa las pruebas para que nosotros maduremos, crezcamos. Mire, hermano, si usted nunca tuviera una prueba en su vida, ¿pudiera usted testificar de la fidelidad de Dios? ¿Aprendería usted a conocer la fidelidad de Dios? Es decir, ¿desarrollaría usted ese músculo, por así decirlo, de la fe? De la única manera que nosotros sabemos que Dios es real y verdadero es cuando tenemos alguna necesidad. Pero si todo en la vida es en el plano horizontal, es como un yate maravilloso con una gran vela desplegada al viento, navegando libremente por las aguas sosegadas de la perfección, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Estamos en territorio enemigo y vamos a enfrentar al enemigo porque no pertenecemos a él. Nosotros somos extraños aquí, somos peregrinos, somos extranjeros, pertenecemos al reino de los cielos. Métaselo en la cabeza, usted y yo tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios porque somos soldados de Cristo. Vamos a estar en pie y vamos a terminar. Y para usted que nos ha estado escuchando, ojalá que usted también resuelva en su mente y en su corazón que usted necesita al Señor Jesucristo. Mientras nosotros no estamos en Cristo Jesús, es decir, mientras usted no haya recibido a Jesús como su único Señor y Salvador personal, usted es contado como un enemigo de Dios o enemiga de Dios. Y lo único que usted tiene que hacer hoy es, no lo deje para mañana. El diablo siempre le va a susurrar en su oído, déjalo para mañana. ¿Sabía usted que el diablo nunca le dice a nadie, no aceptes a Jesús hoy? El diablo nunca te va a decir, no aceptes a Cristo. No, él te dice, déjalo para mañana. Hoy no es el día mejor, no estás preparado todavía. El diablo te dice, no estás preparado, hoy no es el día más favorable, déjalo para mañana. Mañana va a ser mejor, pero mañana nunca llega, porque Dios toca hoy, no sabemos cuándo volverá a tocar tu corazón. Entonces hoy dile, Señor Jesús, yo quiero ser tuyo o tuya. Yo quiero ser contado también como un soldado de Cristo. Yo quiero ser capaz de poderme vestir de toda la armadura de Dios por medio de la fe y vivir una vida que glorifique tu nombre. Sálvame, Señor Jesús. Dígale, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por limpiarme con tu sangre preciosa. Y yo pregunto a los que estamos aquí, ¿hay alguno de ustedes que aún no ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal? Si usted todavía no ha confesado a Cristo, hoy es su día. ¿Querrá hacerlo? ¿Querrá usted decirle hoy, Señor Jesús, yo te doy mi corazón? Vamos a estar en pie, todos los que puedan estar en pie, por favor. ¿Hay alguno aquí que quiera decir, yo entrego mi corazón hoy al Señor Jesucristo?
Si quiere entregar su corazón al Señor Jesús hoy, levante su mano. Yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Para los que estamos ya en Cristo, oremos. Padre, te damos gracias. Te rogamos en el nombre de Jesús que no permita que el mensaje negativo de las circunstancias de este mundo en que vivimos nos amedrente ni nos haga dudar jamás de tu fidelidad y de tu provisión diaria y de tu protección divina. Que cada día crezcamos más en el conocimiento de la verdad, que nos vistamos diariamente, que caminemos diariamente, durmamos, ya sea despiertos o durmiendo, trabajando o sentados en el hogar, caminemos vestidos de toda la armadura de Dios. Te rogamos que ese escudo de la fe, que a veces se puede hacer extremadamente pesado, entrénanos para mantenerlo en alto, con la fuerza que solamente tú puedes dar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados